Este fue el primero, no porque fuera el más claro, sino porque era el más inevitable. No nace de una idea cerrada, sino de una incomodidad persistente, de una sensación difícil de ubicar con precisión, que algo en el orden simbólico está cambiando de lugar, pero no termina de decirse del todo, como si faltara todavía el lenguaje para nombrarlo sin consecuencias. El estado trans no es una consigna ni una tesis, es una sospecha sobre el modo en que el deseo, la identidad y la potencia están siendo reconfigurados en una cultura que ya no reprime de manera directa, sino que suaviza, corrige y redistribuye lo que antes tenía forma propia. No escribí este texto para explicarlo, lo escribí para no adaptarme a eso. En ese punto aparece Nietzsche, no como una autoridad a citar, sino como una fuerza a interpretar. Cuando habla de esas fuerzas extraordinarias que proceden de las virtudes pasadas, no define, no enumera, no aclara, y ahí es donde se vuelve verdaderamente incómodo, porque deja un espacio abierto que no está vacío sino disponible. No sabemos si habla de moral, de carácter, de impulso, de voluntad o de formas de existencia que en su tiempo empezaban a volverse raras. No sabemos si está describiendo una decadencia o simplemente registrando un desplazamiento. No sabemos si se burla del presente o si advierte sobre él. Pero sí sabemos algo. Hay algo que antes era común y que ahora se vuelve excepcional. Algo que antes no distinguía y que ahora aísla. Algo que al no encontrar un cauce compartido obliga a quien lo porta a volverse consciente de ello, a defenderlo, a protegerlo, incluso a cargarlo como una anomalía. Si uno se permite imaginar la escena, finales del siglo XIX, aparece una figura que ya estaba en tensión, el dandy, el hombre refinado, estético, cuidado, que hace de su apariencia una forma de existencia. Un hombre que empieza a definirse menos por la fuerza o la acción y más por la superficie, por el estilo, por la forma en que es percibido. No es descabellado pensar que Nietzsche estuviera viendo eso, no necesariamente para condenarlo, sino para detectar un movimiento más profundo. Cuando una cultura empieza a privilegiar la forma por sobre la fuerza, la apariencia por sobre la estructura, lo que antes era virtud se vuelve sospechoso, y lo que antes era innecesario empieza a ocupar el centro. Ahí no hay una desaparición, hay un corrimiento. El coraje, la firmeza, la capacidad de sostener no dejan de existir, pero pierden legitimidad, se vuelven incómodos, dejan de tener un lugar claro en el lenguaje de la época. Y ese es el punto donde este texto se instala, no en la nostalgia de lo perdido, sino en la pregunta por lo desplazado. ¿Qué ocurre cuando ciertas formas de estar en el mundo siguen existiendo, pero ya no encuentran un marco donde desplegarse sin costo? ¿Qué ocurre cuando la potencia no desaparece pero se vuelve ilegible? ¿Qué ocurre cuando la cultura no prohíbe, sino que reorganiza el campo de lo posible de tal manera que ciertas expresiones quedan fuera de registro? No se te impide ser, pero se vuelve incómodo que lo seas. No se te prohíbe actuar, pero se redefine qué tipo de acción es aceptable. No se te censura de forma directa, pero se modifica el código de lectura. En ese nuevo código aparece una figura cada vez más frecuente, el sujeto que se anticipa a la corrección, el que ya no actúa desde su impulso, sino desde su traducción, el que ya no responde desde lo que es, sino desde cómo eso será leído. Ese sujeto no está siendo reprimido, está siendo reorganizado, y es en esa reorganización donde aparece lo que podría llamarse el simulacro de la ternura. No como emoción genuina, sino como forma de adaptación, como un lenguaje que se vuelve necesario para ser legible. La ternura deja de ser una irrupción para convertirse en una condición. No se trata de sentir, sino de mostrarse sintiendo. No se trata de atravesar una experiencia, sino de poder narrarla correctamente. Y como todo lenguaje impuesto, empieza a vaciarse. Lo que se repite deja de ser intenso, lo que se espera deja de ser verdadero, lo que se exige deja de ser libre. Entonces aparece una paradoja difícil de ignorar, una cultura saturada de expresión emocional y al mismo tiempo cada vez más incapaz de sostener algo en el tiempo. Mucho discurso, poca estructura, mucha exposición, poca densidad. El sujeto aprende a narrarse, pero no necesariamente a sostenerse, y en ese punto la ternura cambia de función. Deja de ser una forma de vínculo y se vuelve una forma de validación. No importa tanto lo que se siente sino cómo se presenta. No importa tanto la experiencia sino su legibilidad. Y ahí es donde aparece el simulacro,
porque la ternura sin estructura no organiza nada, flota, se adapta, se acomoda, pero no sostiene, no orienta, no deja huella. Un sujeto que no puede incomodar no puede marcar, un sujeto que no marca no orienta, y un sujeto que no orienta no construye. Entonces la cultura empieza a producir sujetos cada vez más legibles y al mismo tiempo cada vez más livianos. Y ahí es donde Nietzsche vuelve a aparecer, pero ya no como cita, sino como problema. Porque si esas fuerzas extraordinarias siguen existiendo, pero no encuentran forma de expresarse sin volverse extrañas, entonces el conflicto no es entre pasado y presente, sino entre lo que todavía está y lo que ya no tiene lugar. Este texto no intenta resolver esa tensión, intenta sostenerla, porque quizás el problema no sea recuperar esas fuerzas, sino aprender a habitarlas incluso cuando no encajan, no como gesto heroico ni como identidad, sino como una forma silenciosa de resistencia.